Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 3. Este es el primer mandamiento. Dice de esta manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos en esta hora, Señor, que al meditar en tu palabra, nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a entender de qué manera no debemos tener dioses ajenos. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, eterno y poderoso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, después de 9 sermones introductorios, podemos llegar a este primer mandamiento, que es corto, sencillo. Sin embargo, hermanos, tiene una gran enseñanza. El mandamiento simplemente dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios ya le hizo ver a su pueblo, veíamos hace 8 días en el prefacio, que Él era su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La entrega de la ley fue extraordinaria. Dios pronuncia con su propia boca esta ley, y ahora empiezan los 10 mandamientos, la ley de Dios. Dicen algunos teólogos, los 10 mandamientos son el resumen de toda la ley que encontramos en el Antiguo Testamento. Otros teólogos dicen que toda la Biblia, hermanos, completa no es otra cosa que la explicación o la ampliación de los 10 mandamientos. Esto quiere decir, hermanos, que detrás de cada mandamiento vamos a encontrar gran enseñanza. Cada mandamiento nos va a decir lo que Dios quiere, lo que Dios prohíbe, hermanos, pero sobre todo, como les dije al principio, detrás de cada mandamiento, hermanos, está el cuidado que Dios tiene por su pueblo, el amor que Dios tiene por su pueblo. Si Dios le dio leyes a su pueblo, no es porque lo odiara, no es porque quisiera frustrar sus planes, su alegría, su gozo, es porque Dios ama a su pueblo, porque Dios estaba interesado en su pueblo y quería que tuvieran siempre lo mejor. Y la mejor manera, hermanos, era darle su ley, sus mandamientos. Bien, hermanos, vamos a meditar este domingo y el que sigue probablemente en este mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, lo primero que tenemos que entender, hermanos, es lo que significa este mandamiento. Después vamos a ver lo que prohíbe este mandamiento. Después vamos a ver en dónde aparece en la palabra de Dios esta enseñanza de no tener dioses ajenos. Y finalmente, hermanos, vamos a ver dentro de 8 días cuáles son los dioses ajenos modernos. Porque obviamente Israel, si ustedes ven el Antiguo Testamento, ellos desobedecieron este mandamiento, se inclinaron ante diversos dioses que generalmente eran de piedra, eran dioses paganos, dioses de los egipcios que conocieron cuando fueron esclavos en Egipto, dioses de los pueblos que ya existían en la tierra prometida, pero esos dioses ya, digámoslo así, están en desuso, están descontinuados, ¿no? Ya nadie adora, y si lo hay, serán pocos en el mundo. Ya nadie adora a Dagón, por ejemplo, ya nadie adora a Astarot, a los dioses que se enfrentó Pablo en Atenas, ya no adoran a esos dioses, ¿no? Pero el día de hoy, hermanos, los cristianos, dentro del cristianismo, se han introducido dioses ajenos, que no pudieran necesariamente ser dioses ajenos. Y créame, hermano, cuando le hablo de dioses ajenos, no me refiero ni a santos, ni a vírgenes, porque cualquier cristiano podrá decir: yo ya dejé el catolicismo, yo ya no tengo santos, ya no tengo vírgenes, estoy libre de este mandamiento. Pero hay cosas, hermanos, que se convierten en dioses ajenos. ¿Qué significa este mandamiento? En pocas palabras, hermanos, el mandamiento significa que no debemos tener otro Dios que no sea Jehová. Jehová es el nombre de Dios, o Yahvé, dicen otras versiones de la Biblia. El mandamiento significa simplemente eso. O sea, no puedes tener otro Dios que no sea el Dios que creó el cielo y la tierra. El Dios del que habla la Biblia, ese debe ser, hermanos, el único Dios en nuestra vida. Y no debemos tener otro ajeno a Él. Esa es la esencia del mandamiento. El Dios de la Biblia, el Dios del que habla la Biblia, el Padre, Jehová de los ejércitos, o Yahvé, como lo quieran llamar, dice: no debes tener otro Dios, solamente lo debes tener a Él. En la Confesión de Fe de Westminster, hermanos, que ya estudiamos los martes, hay un apartado que habla de este Dios verdadero.
Se lo voy a leer, dice de esta manera: hay un solo Dios vivo y verdadero que es infinito en su ser y perfección. Es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios de la Biblia. Ningún otro es como Él. Ese es el Dios poderoso que encontramos en la palabra de Dios. Y dice este mandamiento, hermanos, debe ser el único Dios en nuestra vida. No debemos tener otro que no sea Él. No debemos adorar a otro Dios que no sea Él. Cuando el libro de Éxodo nos dice, no tendrás, significa no poseerás, no buscarás, no desearás, no amarás, no adorarás a ningún otro Dios que no sea el Dios de la Biblia, el Dios del que nos habla la palabra de Dios. Ahora, aquí quiero que quede claro, hermanos, tenemos que servir y adorar al Dios de la Biblia. ¿Por qué digo al Dios de la Biblia y no digo el Dios de los cristianos? Porque muchas veces los cristianos se hacen un Dios a su idea y a su imaginación. Y a veces los cristianos llegan a tener ideas erróneas acerca de Dios. Y dicen, es que Dios esto. Y no es cierto, la Biblia no habla que Dios sea así, ¿verdad? Por ejemplo, de las cosas erróneas que pueden creer los cristianos, de las cosas falsas que un cristiano puede creer acerca de Dios, es aquel bonito pensamiento que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso se oye bien, ¿verdad? Dios detesta el pecado, pero ama al pecador, hermano. No hay un solo versículo en la Biblia que diga tal cosa. Eso lo dijo un hombre que se llamó Mahatma Gandhi, pero no está en la Biblia. Y si un cristiano cree eso, entonces está creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia, es un Dios de su imaginación. A Dios, hermanos, tenemos que adorarlo, tenemos que servirlo como nuestro único Dios. Nadie se puede comparar con Él, requiere que lo amemos, requiere que hagamos todo lo que Él nos pida. Ese es el único Dios verdadero. El mandamiento también significa, hermanos, que no debemos hacer a nada ni a nadie en el cielo y en la tierra promesa, veneración, dependencia, cosas que solo le corresponden al único Dios verdadero al que adoramos. También significa el mandamiento, hermanos, que no debemos transferirle a otra cosa o a otra persona lo que solamente le corresponde a Dios y nada más. Ahora, la Biblia dice, hermanos, eso lo vamos a ver más adelante, que no podemos servir a Dios y a otro. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo habló de las riquezas? Él dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Dice, nadie puede tener dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. O va a quedar bien con uno y va a quedar mal con otro. Por eso no podemos tener dioses ajenos. Esto implica, hermanos, que solamente debemos confiar y adorar al único Dios verdadero. Vean en su Biblia el Salmo 81, por favor. Voy a leer del 8 en adelante, hermanos, y fíjese cómo habla el salmista. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. No te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por cuanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Vamos a releer el versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra
de Egipto. Se parece al prefacio, ¿verdad?, de Éxodo, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto lo vamos a encontrar, hermanos, muchas veces en el Antiguo Testamento, donde Dios le dice a su pueblo: no tengas dioses ajenos, no te inclines a ellos, no los sigas, porque entonces te va a ir mal. Y aquí en el Salmo dice: si mi pueblo me hubiera escuchado, si mi pueblo me hubiera hecho caso y no se hubiera ido en pos de dioses ajenos, otra sería su historia muy distinta. No tendrás dioses ajenos delante de mí, significa en primera instancia que Dios está diciendo: yo soy el único Dios verdadero y no debes tener otro que no sea yo. No debes tener otro que no sea yo. Suena fácil de hacer, hermanos. Lo cierto es que todos hemos en algún momento de nuestra vida tenido un Dios ajeno, un Dios extraño, una persona, una situación o incluso nosotros mismos a quien le hemos dado todo lo que somos. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál es el más grande de los mandamientos, ¿qué dijo él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, tienes que adorar a Dios. Eso significa que cuando hay algo en mi vida, una cosa, una persona, una situación a la que yo le doy mi corazón, mi alma, mis fuerzas y todo mi ser, entonces ya no es Dios el único Dios, ya hay un Dios ajeno. Alguien podría decir: pero es que a la familia, a los papás, a los hijos, los amamos con toda el alma. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que no es capaz de aborrecer padre, madre y hermanos por causa de mí, entonces no es digno del reino de los cielos. Y no quiere decir que vamos a aborrecer a la familia, no quiere decir que vamos a odiar a los hijos y a los padres, sino que el Señor Jesucristo está diciendo: amas a tus padres, amas a tus hermanos, amas a tu familia, perfecto, pero a mí me tienes que amar mucho más que ellos todavía. No debemos tener, ni adorar, ni servir, ni confiar, ni darle nuestra fe a otro Dios que no sea el Dios de las Escrituras. ¿Qué es lo que prohíbe este mandamiento? Primero, hermanos, prohíbe la ignorancia deliberada de Dios. Hay gente que no cree en Dios porque ignora acerca de Dios. Y esto en nuestra época, hermanos, ya quedaría entre comillas, ¿verdad? Porque casi en todo el mundo, aún en los lugares más alejados, el Evangelio ha llegado. Gracias a misioneros, gracias a siervos de Dios que se han encargado de extender la predicación del Evangelio, ya podríamos decir que el Evangelio ha llegado a todo el mundo. La idea de Dios, el conocimiento de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos, ha llegado casi a todo el mundo. Lo que este mandamiento prohíbe, en primer lugar, hermanos, es que alguien no quiera creer en Dios voluntariamente, que sepa que hay un Dios, que conozca que hay un Dios, hermanos, aún así diga: Dios no existe. Incluso, hermanos, este mandamiento está condenando a todos aquellos, que son muchos en el mundo, que algún día pertenecieron a una iglesia cristiana, que incluso trabajaron y participaron en una iglesia cristiana. De pronto algo pasó en su vida, una decepción, pecado, lo que usted quiera, y abandonaron la iglesia cristiana. Y hoy son cristianos que un día lo fueron, pero están en el mundo, viven en el mundo y se comportan en el mundo. Y si ahí terminara el asunto, no había problema. El asunto es que estas personas se dedican a atacar a la iglesia, a atacar a los pastores y todo lo que tenga que ver con Dios. Ya ves, yo por eso me salí, porque la iglesia es así. Yo por eso dejé el evangelio, porque los pastores son así. Yo por eso dejé el cristianismo, porque los hermanos en la iglesia son así. Pura hipocresía, pura falsedad. ¿Nunca ha platicado con alguien así, que le dice esas cosas y antes fueron cristianos, un día pertenecieron al evangelio? Bueno, este mandamiento los está condenando. Hay un solo Dios verdadero y tú lo dejaste, tú lo abandonaste, tú le diste la espalda a ese Dios poderoso. Entonces, este mandamiento, hermanos, prohíbe la ignorancia de Dios deliberada. Pero también, hermanos, este mandamiento está condenando a aquellos cristianos que sí están en la iglesia cristiana, que sí pertenecen al cristianismo, pero que están creyendo incorrectamente en Dios. Fíjense bien, hermanos,
Esta frase la encontré en un libro. Dice, idolatría no solamente es adorar a un Dios falso. Idolatría también es adorar al Dios verdadero, pero de manera falsa, de manera incorrecta, de manera equivocada. El ejemplo más clásico de esto son los hijos de Aarón, aquellos que llegaron delante del tabernáculo a ofrecer un fuego extraño que Dios jamás había mandado que lo ofrecieran. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Salió fuego del tabernáculo y los calcinó en un instante por ofrecer algo que Dios no había mandado. Cuando un cristiano tiene una idea incorrecta de Dios, cuando un cristiano piensa que Dios es de una manera, que Dios piensa de una forma, incluso cuando un cristiano piensa que Dios tolera su pecado porque lo entiende y lo comprende y no lo lleva al arrepentimiento, hermanos, eso es tener una idea errónea de Dios. Eso es tener un Dios ajeno. Sí creo en Dios, pero creo incorrectamente en Él. Ahora, este mandamiento también condena el ateísmo. Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Este mandamiento prohíbe el ateísmo, declarar la negación de Dios, decir no creo en Dios, me nego a creer en Dios, no existe Dios, cualquier frase de esa manera. Ahora, ¿sabe usted, hermanos, cuántos ateos hay en el infierno? Ninguno. Ningún ateo hay en el infierno, se lo puedo garantizar, hermanos. Todo aquel que cae en el infierno comprende que hay un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que hace justicia. En el pasaje del rico y Lázaro, cuando el rico cae en el infierno, jamás pasó por su mente, Dios no existe, no hay Dios, es un invento del hombre. Lo único que pedía era un poco de misericordia por el tormento en el que se encontraba. Este mandamiento también prohíbe, hermanos, la idolatría, que es la forma en la que el hombre crea dioses falsos, dioses de madera, dioses de piedra, dioses de tela, dioses de papel, dioses de plástico, cualquier tipo de dios. Pero de eso vamos a hablar más adelante a profundidad. Pero también está condenando la idolatría. No tendrás dioses falsos delante de ti. En los países latinoamericanos, principalmente como México, muchos de los cristianos antes pertenecieron al catolicismo, ¿no? Donde tenían vírgenes, santos, lo que usted quiera. Se convierten y casi lo primero que hacen es desechar esas imágenes, esos ídolos. Sin embargo, no es la única forma, hermanos, de tener dioses ajenos. Este mandamiento, hermanos, también prohíbe la desobediencia abierta hacia Dios, el desafío abierto hacia Dios. Generalmente, en personas que estuvieron en la iglesia, se acercaron al cristianismo, y estos son muchos, hermanos, con una necesidad, con algo en su vida, con un problema, con una enfermedad, con una situación. Y de repente dicen, pues que oren por mí, le voy a pedir a Dios que me ayude en esto. Y la cosa es, hermanos, que a veces no se responde la oración, ¿verdad? El asunto es, hermanos, que a veces no viene la respuesta a la oración. ¿Qué pasa con esas personas? A veces se amargan contra el cristianismo y dicen, yo llegué a la iglesia, yo me acerqué al evangelio porque tenía este problema, porque tenía esta necesidad, mi matrimonio, mi familia, esta enfermedad, y oraron por mí, el pastor oró por mí, los hermanos oraron por mí, yo mismo oré, y Dios no respondió como yo quería. Yo quería que la enfermedad se me quitara. Yo quería que el problema desapareciera de mi vida. Yo quería que mi matrimonio se arreglara. Y desde que empecé a ir a la iglesia, se puso peor el asunto. Entonces, desobedecen a Dios, desafían a Dios. Ya no quieren saber nada de Dios. Saben que hay un Dios, pero no quieren acercarse a Él. Esto es lo que prohíbe este mandamiento. Ahora, este mandamiento también prohíbe, hermanos, poner nuestra mente y nuestro corazón en otro lugar que no sea Dios. Vean en sus Biblias, Colosenses capítulo 3, por favor, versículo 1. Dice el apóstol Pablo aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El cristiano, ¿dónde debe poner su mirada?
su mente, su corazón, sus anhelos en Cristo, en las cosas de arriba, en el cielo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. También condena a aquellos cristianos que en vez de poner su corazón en el cielo, sus esperanzas en el cielo, su mirada en el cielo, las ponen en otro lugar. Ahora, este mandamiento, hermanos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, también prohíbe buscar ayuda en otro lugar o en otra persona que no sea Dios. Ahora, no está mal confiar en un amigo, en un familiar, pedir ayuda. Tampoco está mal, hermanos, poner nuestra confianza o buscar ayuda en aquellas instancias que nos puedan ayudar. Un hospital, una oficina de gobierno, alguien que se dedique a hacer trámites. No es incorrecto. Lo que es incorrecto, hermanos, es depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en nuestra vida en algo que no sea Dios. ¿Se acuerdan cuántos años los israelitas fueron esclavos en Egipto? ¿Se acuerdan cuántos años les dije? Como 400, más o menos, ¿verdad? ¿Usted cree que sea lógico que después de haber vivido 400 años en Egipto como esclavos y una esclavitud cruel, despiadada y terrible, en algún momento ellos dijeran, bueno, ¿y si vamos a Egipto a buscar ayuda? ¿Y si vamos con Faraón para que nos ayude? ¿Usted cree que eso sea lógico? Sin embargo, lo hicieron. Vea lo que dice Isaías, capítulo 30, versículo 1. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Ve cómo dice la Biblia? Dios está diciendo, ay de mis hijos, que en vez de buscar ayuda en mí, en vez de buscar fortaleza y cobijo en mí, van a Egipto, descienden a Egipto, piensan que Faraón los va a ayudar, piensan que Egipto los va a ayudar, pero ahí solamente van a encontrar vergüenza y desamparo. No está mal confiar en las instituciones humanas o en personas, pero nuestra confianza principal, hermanos, debe estar en Dios solamente. Si usted necesita que lo operen, ¿qué va a hacer? ¿Ir al hospital a que lo operen? ¿U orar y decirle, Señor, que no me operen? ¿Qué va a hacer, hermano? Vaya al hospital, ¿verdad? Acuda al hospital, proponga su confianza en Dios. Ore y dígale, Señor, tú guía a los médicos, porque los médicos se equivocan. Tú guía a las enfermeras, porque las enfermeras se equivocan también. Mi confianza, Señor, está puesta en ti nada más. Y lo que tú vayas a usar para ayudarme, úsalo, Señor, por favor. Sale usted a carretera en su coche, sin revisarlo, sin cinturón de seguridad, sin checar la gasolina siquiera, porque usted confía en Dios que lo va a ayudar. Pues sí está bien confiar en Dios, pero revise su coche, póngase el cinturón y maneje prudentemente. Y su confianza, pónganla en Dios completamente. No está mal confiar en instituciones, pero cuando toda nuestra fe, cuando toda nuestra confianza se va en el hombre, eso es lo que la Biblia está prohibiendo. No tendrás dioses ajenos también significa no pongas tu confianza en aquello que no te puede ayudar, no pongas tu confianza total en aquello que sea falible. Confía en Dios nada más, Él es el único Dios verdadero. Cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, ¿en quién confiamos? ¿En Dios o en las estrellas, los astros y la luna? Hay cristianos que todavía confían en los horóscopos, en el zodiaco, y dicen, yo soy tal signo, la luna está en la casa de tal, y la constelación de no sé qué, en tal casa, seguro me va a ir bien. No, hermanos, es en Dios. ¿En quién confiamos? ¿En Dios o en la brujería o en la hechicería? Hay cristianos que todavía confían en ese tipo de artes ocultas, remedios mágicos o incluso consejos de personas que son totalmente anticristianas. La Biblia, hermanos, en este mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, también está condenando el panteísmo. ¿Sabe usted qué es el panteísmo? El panteísmo es aquella doctrina o aquella enseñanza que dice, sí existe Dios, pero Dios es todo. Dios
son los árboles, Dios es el río, Dios es el mar, Dios es el viento, Dios es el sol, Dios es la naturaleza, Dios es el cosmos, Dios está en todas partes. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que Dios es creador y Dios es creador de esas cosas, pero no todo es Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice el apóstol Pablo, lo que no se puede ver de Dios, su poder, su grandeza, se puede ver claramente a través de la naturaleza. Pablo le está diciendo al hombre, ve la naturaleza, ve la creación, ve el mar cuán imponente es y te vas a dar cuenta del poder de Dios. ¿Pero qué hizo el hombre? Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice el apóstol Pablo, el hombre, viendo la naturaleza y la grandeza de Dios a través de ella, en vez de adorar al Creador, adoró a la creación. Hombres, animales, cuadrúpedos, reptiles, cualquier criatura podría servir para crear un Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Implica darle a la naturaleza el lugar correcto, hermanos, de que Dios lo ha creado todo. Pero no porque la naturaleza sea grandiosa y espectacular, voy a adorar la naturaleza. Al que voy a adorar es a Dios, al que ha creado todas las cosas. Este primer mandamiento, hermanos, también prohíbe el evolucionismo. ¿Sabe usted qué es? Dicen los evolucionistas, pues el hombre viene de especies primitivas que fueron evolucionando, fueron cambiando, hasta que surgió el hombre moderno como lo conocemos hoy, ¿no? Claro, es toda una teoría, es todo un estudio, pero eso es lo que dice. El hombre no es creación de Dios. El hombre evolucionó de seres que primero eran muy simples, muy sencillos. Esos seres fueron evolucionando, se fueron adaptando a su ambiente. Después surgieron los primeros hombres, los hombres primitivos que no usaban totalmente su cerebro y conocieron la naturaleza y fueron creando herramientas y cosas, hasta que después de muchos años surgió el hombre moderno como lo conocemos hoy, ¿no? O como dicen algunos, que el hombre desciende del monte. Pero los cristianos, ¿qué creen? Los cristianos creen en lo que dice Génesis, que el hombre es creación de Dios, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Isaías capítulo 42, versículo número 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. La creación, hermanos, la naturaleza, el universo, no son obra del azar, no son obra de la casualidad, no son obra de la evolución, no son obra de una explosión que hubo y generó todo el universo. Dice la Biblia, Dios es el creador de todas las cosas. No tendrás dioses ajenos significa, vas a creer en lo que dice la Biblia, vas a creer en lo que la palabra de Dios dice. Y si la Biblia dice, Dios es el creador de todo, hermanos, Dios es el creador de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Es tan fácil a veces caer en ciertas ideas, caer en ciertas cosas que no enseñan, hermanos, necesariamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No tendrás dioses ajenos significa, hermanos, que vamos a desechar todas estas ideas. No nada más significa que yo en lo oculto en mi casa tenga un santo, tenga una virgen, tenga una imagen. Ese puede ser un Dios ajeno. Pero, hermanos, yo le puedo asegurar que esa es la mínima parte. Es más, yo les podría decir, casi sin equivocarme, que la mayoría de los que estamos aquí, el 99.9%, no tiene un santo o una virgen en su casa. ¿O sí? Espero no equivocarme, ¿verdad? Y cualquiera podría decir,
Yo estoy libre de ese mandamiento porque cuando me convertí al cristianismo, en la época en la que yo me convertí, hermanos, que fue pues ya hace muchos años, era casi de ley, ¿no? Alguien se hacía cristiano y había dos cosas que se iban a la basura casi inmediatamente. Una de ellas eran los santos, las vírgenes y las imágenes que tenía, todo se rompía y se iba a la basura. Yo me acuerdo que el pastor en la iglesia en la que yo estaba, algunos le preguntaban, oye hermano, pero si en vez de tirarlo, pues se lo regalo a un católico, no, pues que él lo siga usando, yo ya no los necesito. Y él contestaba y decía, si usted tuviera un cáncer, ¿se lo regalaría a una persona? No, pues nada, pues rómpalo y tire, ¿no? Así decía él. Entonces, había dos cosas que salían volando cuando uno se convertía. Los santos, las vírgenes y todos los discos y cassettes de música también eran aniquilados. ¿Cuántas colecciones fueron aniquiladas en ese entonces? Lo que quiero decir es que muchos cristianos podrían decir, y ya no tengo esas imágenes, y ya no creo en la Virgen, ya no creo en los santos, ya me libré de todo eso. Por lo tanto, yo creo que este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, estoy libre de él, estoy exento, lo he cumplido, lo he obedecido. Sin embargo, hermanos, no es de esa manera. Yo creo que la idolatría, entendiéndola como santos, vírgenes, imágenes de cualquier tipo, ese es el 1% de los dioses ajenos. Si lo quitó de su vida, qué bueno, hermano, porque estaba adorando cosas que no tenía que adorar. Pero hay otras cosas que son tan sutiles. Es más, hay cosas en la vida que uno nunca podría pensar que es un Dios ajeno, que es un Dios falso. El Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con tu mente, con tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, con toda tu carne, con todo lo que posees. Con eso debes adorar a Dios. Y si en mi vida hay una persona, hay una situación o hay algo que se está llevando eso que le corresponde a Dios nada más, entonces es un Dios ajeno. Prohíbe el evolucionismo, el panteísmo, creer erróneamente acerca de Dios, tener una idea errónea acerca de Dios. Dentro de 8 días vamos a continuar. Tenemos que mencionar cuáles son los dioses ajenos falsos. En la época del Antiguo Testamento, pues había dioses como Dagón, Moloch, Astarot, Acera, que eran dioses de los pueblos paganos, que eran figuras de piedra, y ante ellos los israelitas muchas veces se inclinaron. Es más, hermanos, apenas habían cruzado el Mar Rojo, ¿y cuál fue el primer dios al que se inclinaron? Un becerro de oro. Y no solo se inclinaron, o sea, lo peor es lo que dijeron de él. Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto, cuando ellos vieron claramente quién los había sacado de Egipto. Pero así es la idolatría, hermanos. Vamos ahora. Eterno Señor maravilloso, dice tu palabra que tú eres el único Dios verdadero. Tú creaste el cielo y la tierra y todo lo que hay. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el único Dios en nuestra vida. Ayúdanos, Padre Celestial, a que tú seas el único Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Que te sirvamos y te adoremos a ti, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Si tenemos una idea errónea acerca de ti, Señor, si creemos algo que tu palabra no enseña, ayúdanos, Señor, a quitar eso de nosotros. Ayúdanos a cumplir este primer mandamiento, Señor, no tener un Dios que no seas tú. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.